Les damos la bienvenida al conversatorio pasado, presente y futuro del Instituto Balseiro. Como posiblemente ya todos saben, el lunes a la madrugada falleció el Papa Francisco y el gobierno argentino declaró 7 días de duelo nacional, con lo cual este evento, que estaba pensado como una celebración, fue modificado en su estructura y solo vamos a hacer esta parte, un conversatorio, que originalmente era la parte final del evento, que se había pensado para este día. Unas palabras iniciales sobre el tema que nos convoca hoy en el Salón de Actos, y quería iniciar con estas palabras. Una persona que cumple 70 años tiene toda una vida de historias, anécdotas y experiencias para rememorar y contar. ¿Cuántas historias puede contar una institución de la misma edad, 70 años, que tiene múltiples personas y hechos en su línea de vida? El Instituto Balseiro cumple las 7 décadas durante este año, 2025, y el 22 de abril es una de las fechas históricas principales de su aniversario. Fue cuando autoridades de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Universidad Nacional de Cuyo firmaron el convenio de creación de este instituto. Otra fecha clave será el 1 de agosto, el aniversario del inicio de clases, y en diciembre también habrá un congreso que reunirá a egresados y exestudiantes del instituto. En este conversatorio, realizado en este mes de abril de 2025, vamos a tener la oportunidad de escuchar distintas voces. Un estudiante de la primera promoción, egresado en 1958, una autoridad, una docente, un integrante del personal de apoyo académico y un estudiante, quienes bajo el lema "El IB somos las personas que lo hacemos y hemos hecho cada día", nos van a ayudar a recorrer una partecita de la historia del Balseiro, pensar su presente y proyectar su futuro. Ahora vamos a compartir un video spot del 70 aniversario del Instituto. El Instituto Balseiro cumple 70 años impulsando ciencia, tecnología e innovación para Argentina. El 22 de abril de 1955, la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Universidad Nacional de Cuyo firmaron el convenio de creación del entonces Instituto de Física de Bariloche, hoy Instituto Balseiro. 4 meses después, el 1 de agosto de ese año, se comenzó el dictado de clases en sus aulas que funcionan desde entonces integradas al Centro Atómico Bariloche. Hoy forma profesionales en carreras de física e ingeniería nuclear, mecánica y en telecomunicaciones de alto nivel para generar conocimiento científico, desarrollo tecnológico e innovación en distintas áreas estratégicas, entre ellas energía, física médica, alimentos, salud, ambiente y comunicaciones. A sus 70 años, el Balseiro sigue creciendo. Te invitamos a conocer más sobre la historia, el presente y el futuro del instituto en www.ib.edu.ar. A continuación vamos a compartir un mensaje de la rectora de la Universidad Nacional de Cuyo, Esther Sánchez. Querida comunidad del Instituto Balseiro, hoy 22 de abril del 2025, queremos hacerle llegar un afectuoso saludo y una cálida felicitación por este nuevo aniversario. Cada 22 de abril recordamos con gratitud y orgullo el día en que se firmó el histórico convenio entre la Universidad Nacional de Cuyo y la Comisión Nacional de Energía Atómica, dando origen a lo que se llamó en ese momento Instituto de Física en San Carlos de Bariloche. 70 años no es poco, 70 años de una institución tan prestigiosa como el Instituto Balseiro nos llena de orgullo. El gesto visionario que tuvieron en su momento cuando se firmó este convenio, Roberto Carretero, que fue el rector en ese momento, y el capitán Pedro Iraola Goitía,
selló una alianza ejemplar entre la ciencia, la educación pública y el desarrollo tecnológico que perdura hasta hoy. El Instituto Balseiro es, sin duda, una de las expresiones más altas de lo que significa construir conocimiento con vocación de país. Su aporte en la formación de profesionales de excelencia, en la investigación de frontera, en la innovación con impacto social, es un orgullo para nuestra Universidad de Cuyo y para toda la Argentina. Los graduados del Balseiro son referentes nuestros, no solo en nuestro país, sino más allá de las fronteras de nuestro país. Celebrar este aniversario es también renovar un compromiso que nos une, y ese compromiso es seguir trabajando juntos, con libertad académica, con vocación pública, con excelencia y con pasión. La pasión que le ponen cada uno de esos estudiantes del Instituto Balseiro y sus docentes, su personal de apoyo, para que la ciencia y la educación sigan transformando realidades. A toda la comunidad del Instituto Balseiro, sus docentes, sus no docentes, sus graduados, sus estudiantes en particular, mi más sincero reconocimiento y gratitud. El país los necesita y la Universidad Nacional de Cuyo los acompaña con mucho orgullo. ¡Feliz aniversario, Instituto Balseiro! El presidente de la CONEA, Germán Guido Lavalle, envió también sus salutaciones para este encuentro. Hola, el objetivo es saludar a toda la comunidad del Instituto Balseiro, estudiantes, profesores, graduados, todos los que participan, los colaboradores de los distintos sectores del Instituto Balseiro, que colaboran para que hayamos llegado a esta instancia. 70 años de que fuera fundado. Una cosa impresionante, una continuidad en un país donde no siempre abunda. Y eso tiene que ver con un modelo educativo, allá cuando José Antonio Balseiro nos mostró la necesidad de educar a partir del diálogo permanente entre los investigadores y los alumnos. Entonces, un modelo de calidad, de excelencia, donde tenemos investigadores que dialogan en sus casas, juegan un partido de fútbol, tienen una interacción absoluta, no es una separación profesor-estudiante. Ese es un modelo de éxito que ya le ha dado al país más de 3.000 graduados en física, ingeniería mecánica, ingeniería nuclear, telecomunicaciones, las maestrías, los doctorados. Es un aporte fundamental que el Balseiro ha hecho al país durante estos 70 años. Y la Comisión de Energía Atómica, por supuesto, fundamos esto junto con la Universidad Nacional de Cuyo en una asociación virtuosa entre un objetivo de desarrollo tecnológico nacional y una universidad nacional de primer nivel. Entonces, gracias a todos, a toda la comunidad por estos 70 años y proyectémonos hacia el futuro. Tenemos que seguir construyendo esto para Argentina, que valora, que le hace falta estos graduados de calidad, con este modelo educativo que vamos a preservar y vamos a mantener hacia el futuro. Felices 70 años a toda la comunidad del Instituto Balseiro. Ahora daremos paso al conversatorio con ustedes, los vamos a presentar. Antes quería mencionar que lamentablemente no nos podrán acompañar en el día de hoy Aníbal Blanco, que sí lo escucharon recién en el spot, su voz en off, y tampoco Marisa Velasco Aldao por razones de salud. Les mandamos unos saludos y pronta recuperación. ¿Quiénes están con nosotros? Seguramente ya todos los conocen, pero también lo digo para después quienes nos vean por YouTube, que vamos a subir este video la semana que viene. Está con nosotros Abraham Abe Kestelman, físico egresado de la primera promoción de licenciatura en física del Instituto Balseiro. Mariano Cantero, director del Instituto Balseiro, ingeniero nuclear egresado de la promoción número 20 de esta carrera. Marina Huerta, docente, investigadora, egresada de física de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, y doctora en física del Instituto Balseiro. Liliana Báez, personal de apoyo académico. Y Nicolás Go del Sabio, estudiante de ingeniería mecánica
y presidente del Centro de Estudiantes. Marina también es consejera del Consejo Académico. Así que les propongo repartir esta charla, este conversatorio en 3 ejes: la historia, el presente y el futuro. Vamos a hacer la primera pregunta como corresponde a uno de los integrantes de la primera promoción, a Abe Kestelman. Y Abe, yo estaba pensando que ahora se está decidiendo, ahora se adelantó un poco, ¿no? el proceso de admisión, se está decidiendo quiénes ingresan al instituto después de 2 fases de examen, de una prueba escrita, luego viene la etapa de entrevistas. Y vos lo pasaste eso hace 70 años, estabas esperando si ingresabas, si no ingresabas. ¿Cómo fue presentarte al Balseiro y venir a estudiar aquí? Pero atendí que Aníbal Blanco también iba a estar acá. No pudo venir, Aníbal. Okay. Menos mal, porque ella me escuchó contar estas historias varias veces, en distintas entrevistas. Pregúntame de nuevo porque estoy medio sordo. ¿Cómo fue aquella primera época del Instituto Balseiro? Bueno, éramos, digamos, 13 o 14 estudiantes y un poco menos el número de profesores, pero entre profesores y jefes de trabajos prácticos debe haber habido unos 10, de manera que éramos una comunidad tremendamente pequeña. Y nos conocíamos, por supuesto, muy bien. Surgió de entrada mucho compañerismo. El viaje desde Constitución hasta Bariloche duraba 42 horas. Salíamos de Constitución a eso de las 6 de la tarde, más o menos, 6, 7. Viajábamos todo el resto de ese día, todo el día siguiente, y arribamos a Bariloche al mediodía, más o menos, en un día lluvioso. El segundo día del viaje en tren, como los camarotes, había camarotes de 2 cuchetas y había de 4 también, dentro de los 14 que éramos. El segundo día, el día que era el viaje completo en tren, en uno de los camarotes de 4 se formó el centro de estudiantes del Instituto de Física. De ahí le vino el SAFE, que creo que se debe haber cambiado a SAVE, probablemente, no estoy seguro. Bueno, a partir de allí llegamos, empezamos las clases se realizaron donde hoy es la tesorería, creo, en el pabellón 6, es el que le sigue para acá. Sí. En uno de los primeros días de clases hubo un movimiento sísmico en Chile, de manera que podíamos ver los hongos saltando a la ventana. Como ese viaje desde en tren a Bariloche demoraba 2 días, los diarios que recibíamos, los recibíamos 2 días después de haber aparecido. Y bueno, eso para que se den una idea de que no estábamos empapados, digamos, inmediatamente de lo que estaba pasando en Buenos Aires. Abe, ¿de dónde viniste? ¿De qué ciudad, de qué universidad? Yo vine de Tucumán, digamos, para el porteño, el norte se termina en Córdoba, pero yo era de Tucumán y entonces era un bicho raro. ¿Y acá con quiénes te encontraste? ¿De dónde eran los demás integrantes de tu promoción? ¿De qué provincias? Eran en general de Buenos Aires, había gente, algunos de Rosario y también alguien de Córdoba. Y para quienes no lo conocimos, ¿cómo era José Antonio Balseiro? ¿Cómo era José Antonio Balseiro? ¿Cómo lo podrías describir? Porque nuestro instituto lleva su nombre y sería lindo alguien que lo conoció que nos cuente un poquito cómo era.
Era gordito, como pueden ver ahí en la foto. Era un tipo muy, muy amable. Él nos daba en ese primer periodo electromagnetismo nos daba Balseiro, además de todas sus tareas administrativas, porque él era el jefe del instituto, el director del instituto, perdón. Sin embargo, no era la autoridad máxima del centro atómico, que en ese momento, no, creo que ya no se llamaba más PEAT, que era la planta experimental de altas temperaturas. Pero de todos modos, la autoridad máxima acá era el capitán Quillal. Pero otra cosa que nos tocó vivir fue, nosotros empezaron las clases el 1 de agosto y el 16 de septiembre creo que fue el derrocamiento de Perón y iba a decir algo que ahora se me pasó. Y ese es uno de los hitos que nos tocó vivir. En ese momento, que yo sepa, todos los estudiantes que conformábamos la primera camada eran antiperonistas, pero eso era muy común en esa época. ¿Y los profesores? ¿Cómo? Los profesores, ¿había casi la misma cantidad de profesores que estudiantes o algo así, no? Un poco contando los jefes de trabajos prácticos, etcétera, como Tommy Bujo o Mario Foglio, o Maistegui también, podíamos llegar más o menos a la misma cantidad. ¿Puedes creer que ya pasaron 70 años desde que empezaste las clases? Allá. Realmente ha pasado mucho tiempo, pero imagínate, alguna vez alguien me preguntó y yo dije qué pasaría si Balseiro apareciera. Lo único que se me ocurrió decir es que más o menos se caería. De la Lo sorpresa. único que se me ocurrió pensar es que sería como si a Arquímedes le dieras una tablet o una maquinita, Claro. un simple cosito de calcular, donde ellos se pasaban años en calcular el valor con 5 o 6 cifras de un seno de un ángulo y acá lo tienen en menos de milisegundos, con 9 cifras. Entonces, a eso me refiero del shock. Claro. Que tendría Balseiro apareciendo visitándonos. Vamos a hacer después, al final, más preguntas del público, así que piensen qué pregunta les gustaría hacerle a Ave. Y después te vamos a hacer más preguntas desde el eje del presente y del futuro. Pero quería pasar el micrófono a Mariano y a Marina para que cuenten ellos cuándo fue que entraron al Balseiro y cómo era el Balseiro en ese momento. Ave contaba que vino en tren, que tardó unas 40 horas. En otra entrevista que está en YouTube también nos contaba que comunicarse con las familias era trabajoso, no era ahora con el celular hablas por WhatsApp y ya está. Entonces, ¿ustedes cuando llegaron, en qué año llegaron y cómo era el Balseiro? ¿Cuántas carreras había? Empiezo yo. Bueno, yo ingresé acá en el 96. Había 2 carreras de grado y me parece que estaba la CEATEN, 3 doctorados y no había ninguna maestría. Entramos 24 el año que yo entré. Me sorprendió ahí lo que contó el Ave recién, que el centro de estudiantes tiene más años que la actividad académica en el instituto, porque se creó antes de que llegaran acá. Interesante dato ese. Y bueno, yo ingresé ahí, era mucho más chico el instituto, claramente, pero era parecido a
a lo que se ve ahora. Y Marina me parece que entró también en la misma época. En el mismo año. Entraron en el mismo año. Nada más que ella hacer el doctorado. Sí. Claro. ¿Y cómo era? ¿Hasta dónde llegaba en las aulas? ¿Cómo era? ¿Dónde hacían sus prácticas? Porque ahora está el laboratorio de física experimental, está el laboratorio de ingeniería, está el edificio de Teleco, está grande el instituto. Cuando ustedes llegaron, ¿cómo era? Me parece que te va a tener que contestar Mariano, No, porque bueno, yo cursaba todas las materias acá en partículas, claro. en las materias de doctorado, o sea que Era sigue teoría. siendo el mismo lugar. Era de física teórica, además. El laboratorio de física era atrás de resonancia, al lado de sólido, estaba la salita de computación y los laboratorios ocurrían ahí. Y el centro atómico me parece, o sea, la última parte que yo recuerdo era en el LINAC, o esa zona, no íbamos más allá. Tampoco éramos de explorar mucho, pero me parece que no había más allá que el LINAC, neutrones, colisiones y los galpones donde estaba INVAP era medio el final. ¿Y qué bien Y la escucharon? biblioteca, Mariano, la biblioteca que La estaba biblioteca allá. era allá, la que es la segunda biblioteca. ¿Y qué habían escuchado del Balseiro? ¿Por qué querían venir a estudiar acá? ¿Por qué decidieron rendir el examen? Bueno, perdón, Mariano. Bueno, cuento yo mi parte. Cuando yo estaba en el secundario me estaba viendo qué quería estudiar y se me cruzaba medicina, ingeniería industrial, electrónica, y apareció mi viejo un día con un librito que decía Instituto Balseiro y me lo dio a ver qué me parecía, si me interesaba eso, y leí ingeniería nuclear, que había un examen de ingreso que te dan una beca, y eso fue lo que me motivó, el hecho de tener una beca, de tener un examen de ingreso y ver cómo te iba, y lo de ingeniería nuclear me resultaba muy atractivo. Me acuerdo el primer día que ingresé acá me pusieron un apodo que por suerte no perduró en el tiempo, porque nos hacían una broma y en una entrevista que hacía la licenciada Janina Fasano, supuestamente era la psicóloga del instituto, resulta que era un estudiante un año más grande que nosotros, nos enteramos acá, y te preguntaban justamente eso, por qué querías estudiar acá, y bueno, yo me imaginaba que iba a fabricar motores nucleares para viajes espaciales, y lo puse ahí, y era honestamente lo que quería hacer, y entonces me empezaron a decir Astro Boy. Lo cual me valió varias peleas con varios hasta que logré que me dejaran de decir Astro Boy y me dijeran María. Marina, ¿vos por qué quisiste venir a hacer el doctorado acá? ¿Por el grupo de partículas? Sí, la historia es un poco distinta. En la UBA, mientras cursaba, yo sabía de la existencia del instituto, de hecho tenía compañeros que ya con el segundo año aprobado habían rendido el ingreso y habían venido a terminar la carrera aquí. No había sido mi elección y era una época muy difícil, bueno, con los vaivenes, ¿no?, que tiene la ciencia en la Argentina. Ese era un momento también difícil, era muy difícil conseguir becas de doctorado, y recuerdo en ese momento el que era jefe del departamento de física de la UBA, Guillermo Dussel, me contó que estaba la posibilidad de aplicar a una beca para el Balseiro para hacer el doctorado acá. ¿Con CONICET era la beca? No, eran unas becas del Banco Mundial que estuvieron disponibles muy poquito tiempo, creo que fue esa promoción y nunca más. Fueron becas que se otorgaron un año nada más, del FOMEC era. Y bueno, y apliqué a esas becas y la verdad que fue como para mí fue como de las mejores decisiones, ¿no? ¿Te quedaste a vivir acá? Me quedé a vivir acá, sí. ¿Formaste tu familia? Sí, todo. sí. Así que bueno, entré en el grupo de partículas, hice el doctorado en otro tema, o sea, fue un cambio de tema. Yo venía trabajando en cosas de dinámica no lineal y o sea que tuve que cursar muchas materias. Bueno, esa es un poco la historia. ¿Quieren, Lili, Nicolás, contar un poco
si sabían algo, o por qué, Nicolás, en tu caso, por qué viniste a estudiar ingeniería mecánica acá. Lili, si querés mencionar algo de la historia del instituto. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Liliana. Yo ingresé a la comisión en el 2008, en el proyecto de Pilca. En enero del 22 me incorporé a la gerencia del Instituto Balseiro. Formo parte del sector contable, de logística, administrativo del instituto. Nuestro sector abastece a todos los requerimientos de los sectores del IBE, desde la tiza, el fibrón que se usa en las aulas, hasta equipamiento para laboratorio. Administramos fondos públicos, eso es muy importante. Administramos ya sea presupuesto CONEA como presupuesto UNCUYO, a través de licitaciones. Ahí después te pregunto más sobre el presente, sí. Pero en este eje del pasado. Lo que más me motivó de incorporarme al instituto es aportar a la formación de profesionales. Me motivó mucho eso. Y nada, somos un gran equipo. Después te pregunto más detalles del presente. Que Lili está detrás de un montón de cuestiones que hace el equipo de apoyo académico. Nicolás, en tu caso, ¿cómo fue? ¿Cuándo entraste? ¿En qué año? ¿Y de dónde venís? Ingresé en el año 2023. Vengo de Buenos Aires. En mi caso particular, desde chico siempre fui curioso, siempre me gustó la física y la matemática. Y en mi familia ya existía en la historia alguien que ya había pisado el Instituto Balseiro, bueno, hoy está presente. Y desde siempre hubo un ofrecimiento, un acercamiento por parte de mis padres para que piensen en algún momento sobre esta posibilidad. Esto se me planteó desde muy chico, no sé, con 12, 13 años, y lo veía como una posibilidad muy remota. Llegó un momento de elegir la carrera universitaria, y en ese momento, por las materias que había llevado en el secundario, me sentí mucho más cercano a la ingeniería industrial, y ahí empecé, en la Universidad de Buenos Aires. Y me desenvolví, bueno, justo cayó la pandemia en el medio, o sea, ya estaba considerando la posibilidad de aplicar en el 2021, que era cuando me daban los años, y bueno, justo la pandemia, otros problemas personales, hicieron que demorara esa decisión, y cuando el contexto se dio, cuando vi que tenía la oportunidad de venir, quise tomar ese riesgo y presentarme a ese examen de ingreso en el 2023. Claro, porque no sé si todos saben, quienes nos vean después, porque acá seguro que sí, que se ingresa con las materias aprobadas de los primeros 2 años de una carrera universitaria de física e ingeniería. Entonces, hiciste toda la primera parte en la Universidad de Buenos Aires y después rendiste el examen. Exactamente. Pero, sí. ¿Y por qué querías venir al Balseiro? Además de lo familiar, o sea, ¿qué es lo que te motivó a venir? Bueno, en principio Bariloche, pero en principio también el acceso a la investigación de primera mano. O sea, yo noté que mi curiosidad se podía satisfacer de mejor manera en un lugar como este, con tantos profesionales cerca y con las condiciones necesarias. ¿Vivís acá dentro del campus? Sí, actualmente, bueno, ahora, al igual que los que ingresaron el año pasado, vivimos en el Monobloc 5, que se inauguró, entiendo, en el 2020, si no me equivoco. Empezamos a usar, nunca se inauguró. Ah, bueno. Pero básicamente no quiero ser yo quien lo haga. Es como una residencia universitaria, ¿no? Tienen sí. sus habitaciones, tienen cocina, tienen quincho, tienen lugar para juegos. Sí, lugares comunes, lugares de estudio y, bueno, cocina, parrilla, de todo. Tienen biblioteca. También una biblioteca. Tienen la biblioteca Leo Falicop también para ir a estudiar. Y bueno, pasando al presente, porque es como que nos lleva todo al eje del presente. ¿Quieren que hablemos del presente hoy, del Instituto Balseiro? Primero le quiero preguntar a Abe. Abe, ¿cómo ves el Instituto Balseiro? Ya dijiste algo de qué diría José Antonio Balseiro, pero vos, ¿qué decís del Instituto Balseiro hoy, cuando lo ves? En su estado actual. Bueno, con solo ver fíjate las ramificaciones que tuvo a raíz de la existencia de los egresados del instituto, eso ya te da una muestra. Hablo de INVAP, tal vez de Altec, de los derivados que surgieron de INVAP mismo y
Y eso en un tiempo relativamente corto es extraordinario, porque INVAP se puede decir que nació en la década del 70 más o menos, y eso no es un largo tiempo para mostrar todo lo que hoy en día representa eso para la industria, la cantidad de egresados que trabajan en la industria, y bueno, para mí el instituto es un tremendo éxito. También viste el nacimiento del reactor RA6 y de toda la investigación que se empezó a hacer ahí y de los proyectos que hay ahora en camino, ¿no? Sí, por supuesto. Fíjense que la Argentina es el único país latinoamericano que fabrica reactores, también reactores de investigación, pero no hay ningún otro país latinoamericano que comercie reactores. Y eso ha sido gracias a la existencia de este instituto y a la creación después de la Escuela de Ingeniería Nuclear. Abe trabajó muchos años en el reactor Escuela de Investigación, que está acá nomás, a unas 2 cuadras, y donde se forman los profesionales de ingeniería nuclear del instituto, y creaste también campos de investigación allí, ¿no? En el reactor. Estuviste en el origen de la parte de investigación del reactor. Estuve, sí, prácticamente en el origen de la inauguración del reactor. Ese día no pude venir porque creo que tenía una piedra o algo que estaba molestando. Pero después sí estuviste. No, después enseguida entré al instituto. Pedí ir al instituto. Ya había estado como 4 o 5 años en tareas administrativas y prefería irme allá. Porque también ocurrió en la historia del instituto que el fallecimiento de José Antonio Balseiro, y muchos de los egresados de las primeras promociones tuvieron que salir a dar clases y ayudar en esas primeras épocas, ¿no? Esa es una historia que creo que hay un grupo de gente a la que no se le rindió, por lo menos hasta ahora, un suficiente homenaje. Balseiro murió en el 62. Yo no estuve acá en esa época y no volví hasta el 65. Pero hay gente que se hizo cargo, eso fue una crisis muy grande para el instituto cuando Balseiro había fallecido. Yo, como dije, no estaba acá, de manera que no lo viví, pero sí sé que se encargaron de dar las clases gente recién egresada, y de los que me acuerdo, para no olvidarme de nadie, me hice un papelito con los nombres, pero me lo olvidé en casa. Bueno, cosas que pasan. De todos modos, de la segunda camada, de la primera camada estaban prácticamente todo el mundo afuera de Bariloche, en el extranjero en general. De la segunda camada, Jorge Agudín se hizo cargo de alguna materia. De la tercera camada, Leonel Menegozzi también estuvo en eso. Y de la cuarta camada, de los que me acuerdo, estuvo, no quiero olvidarme de nadie, estuvo Andrés García y Arturo López Dávalos. Esa gente llevó adelante el instituto, gracias a ellos yo creo que se pudo continuar con el instituto. Y después llegaron refuerzos. En ese momento, y en este sentido quiero hacer un poco de justicia y que se sepa qué es lo que pasó. Acá tengo toda la lista de la primera, segunda, tercera camada. Sí. Si querés la leemos y va a decir quién dio clase y quién no. De la segunda es Agudín nomás. Y de la tercera no había nadie. Menegozzi. Hoffman, López Silva, No. Salomón, Menegozzi, Funes, Sí, no. Testoni. Menegozzi. Perdón, de la primera camada me olvidé, estaba Verónica.
Verónica Grunfeld. Ah, Verónica Grunfeld también, Sí, que fue vicedirectora también de Ciencias. ¿Querés el micrófono? ¿Quieres el micrófono? No, bueno, yo tengo acá los nombres en Falikov, Antunes, Bonecalza, Ramuspe, Olsese, Pisaneschi, Bisogni, Halpern, Vidós, Grunfeld, Kestelman, Ladisensky, Libatsk. Eso era tu camada. ¿Y quién? José Litvak. Sí. Bueno, ¿Ves? que yo sepa, los que todavía existimos son Halper, que están en Estados Unidos, en Texas, y yo. Y lo que no sé, no pude averiguar, es Antunes. Pero pensando que antes, o sea, salieron a ayudar a dar clases, pero era solo una carrera. Ahora hay 14 en el presente. ¿Cómo? No sé, o sea, sería muy difícil hoy. 13. 13, Claro. 13 carreras. Bueno, ¿quieren hablar del presente? Pero, Sí, perdón, una vez. yo estaba diciendo que dentro de los que habían dado clases, también se buscó el concurso de Leo Falikov, que estaba en ese momento en Inglaterra. Y desgraciadamente la gente que lo cuidaba a Balseiro, lo atendía, egresados nuestros, le dijeron a Balseiro que Leo no podía venir. Y desde entonces quedó ese mito en todo el instituto de que Leo no había querido venir a auxiliar en esa época. Eso no es cierto, está documentado con una carta de Bearo. Cuando falleció Balseiro quedó Bearo de director de la institución, y en ese momento el presidente de CONEA era Quillalt, pero muy buen tipo, un marino, pero debe haber tenido un alto concepto del deber y de la fidelidad, etc. Y cuando Bearo le dijo que querían traer a Falikov para que diera mecánica cuántica, por ejemplo, él se opuso porque Leo se había quedado en el extranjero. Entonces Leo no vino, pero esa es la razón por la cual no vino. No es que dijo, no puedo ir, o no voy a ir, o no quiero ir. Eso es todo lo que yo quería reivindicar en cuanto a Leo. Está bien, está buenísimo. No, nunca había escuchado esa historia, así que gracias por compartirla. Desde el rol de cada uno de ustedes, el presente del Instituto Balseiro, ¿cómo es hoy trabajar en el instituto? ¿Qué los motiva a trabajar en el instituto? ¿Qué les gusta? ¿Qué quieren destacar? Bueno, el instituto empezó con 15 estudiantes, casi 15 docentes, una carrera. Medio que hubo 2 carreras juntas, porque Leo Falikov también se recibió de doctor pronto, ¿no? Se recibió de doctor, Sí, lo rindió en San Luis, creo. Y La Universidad de Cuyo. hoy en día el instituto tiene 13 carreras, 4 de grado, 11 de posgrado, y tiene además 2 diplomaturas. Hoy miraba los números que me pasaba Valeria. Hoy en día tiene 272 estudiantes activos a ver, yo tengo el papel electrónico acá. 272 estudiantes hoy, y esperamos ahora en agosto el ingreso entre 80, 90. De 15 a 200, ¿cuánto? 280. Claro, de 15 a 272 ahora, de los cuales 126 son de posgrado, 146 de grado. Hay 60 estudiantes de licenciatura en física, 86 entre las 3 ingenierías. Se esperaría que entren ahora alrededor de 70, 80 estudiantes entre grado, maestrías y algunos de doctorado más. O sea que cuando uno hace la cuenta de cuántos estudiantes con actividad académica tiene el instituto en un año,
que es lo que hace, lo que demanda todo el trabajo que nos decía Lili, de toda la gente que hace posible que esto funcione todos los días. Estamos hablando de 300 y algo de estudiantes, 330 estudiantes, 350 estudiantes con actividad académica en el año. ¿Y cuántos docentes? Y docentes, el instituto tiene una carga presupuestaria, como ustedes saben, en el acuerdo original, que hoy cumple 70 años, la comisión aporta la infraestructura, presupuesto operativo, la universidad el salario docente. Tiene una carga presupuestaria de alrededor de 60 cargos full, profesor full, titular full. Eso, cuando vamos a cargos simples, se van alrededor de unos 250, 270 personas que dan clase en el instituto. Y hay alrededor de entre 45 y 50 personas en el personal de apoyo, que son las que hacen la actividad diaria para que esto funcione. Porque un sello del instituto es que todos los profes son investigadores en actividad o tecnólogos en actividad. Eso desde el inicio. Desde el inicio, además de dar clases, investigan o desarrollan tecnología en un laboratorio o en una empresa como INVAP o en la industria o en la academia, digamos. Eso sigue igual. Sí. A lo largo de los 70 años tiene ese sello el instituto, ¿no? Hay un interesante punto, ese que antes del comienzo hablábamos con Ave también. El instituto, entiendo yo, porque yo obviamente no viví esa parte de la historia, la leí en el libro de Mariscotti, hay cosas que he escuchado, pero el instituto se concibe como un instituto de formación de personas, pero también de investigación. Y eso fue, el KBB, digamos, fue una unidad que, por lo menos cuando yo era estudiante, funcionaba así, y después hubo un cambio de estructura en el cual se separó la gerencia Centro Atómico Bariloche de la dirección del instituto, y ahí separó un poco lo que era investigación y desarrollo de la formación de las personas. Y eso creo que no, en mi opinión personal, de Mariano, creo que no fue una buena decisión, porque el instituto tiene, o sea, está concebido como un instituto de formación de personas, pero de investigación y desarrollo, y eso es importante que sea así, que la formación esté muy vinculada a la investigación, al desarrollo, a la innovación, porque eso es lo que creo que lo hace diferente al instituto. Y bueno, sí, los docentes están desarrollando en su gran mayoría actividades acá en el Centro Atómico Bariloche, otros en otros lugares como INVAP u otras universidades, pero la idea es que sean todos investigadores o tecnólogos activos y que vengan a enseñar al instituto lo que hacen, no lo que leen de un libro, sino lo que hacen día a día. De los que son referentes. Marina, ¿querés contar? Perdón, ¿me permitís una cosa? Creo que ese es uno de los grandes méritos que tuvo Balseiro también. Él era un físico teórico puro, y de lo primero que se ocupó acá, y que lo ocupaba la mayor parte de su tiempo, fue la formación de laboratorios de investigación. Marina, sos docente de la carrera de física, ¿no? Y del doctorado también de física. Hace poquito Marina estuvo en Italia recibiendo junto a Horacio Cassini, ambos investigadores del CONICET y del Grupo de Física de Partículas del Centro Atómico Bariloche, la medalla Irak, que es uno de los premios de física teórica más prestigiosos del mundo. Y Marina, ¿cómo se ve el Balseiro desde afuera? ¿Ubican el Balseiro? Bueno, gracias Laura por lo de la medalla, la mención de la medalla. No sé si voy a poder contestar la pregunta que me hiciste, pero voy a seguir una sugerencia que vos me diste como periodista, por ahí contesto otra cosa. No hay que quedarse callado, hay que contestar otra cosa. No, está relacionado con lo que me decís. Lo de la medalla me parece que
al menos nosotros lo entendimos como un reconocimiento, o sea, si bien lleva nombre y apellido, ¿no? Nosotros lo entendimos como un reconocimiento también al instituto, que es de donde nosotros venimos. Y un poco, no sé, escuchando las palabras del pasado y vos repreguntás sobre el presente, ¿no? A mí me parece que viene todo anudado y el futuro también, ¿no? Porque podemos tener estas medallas hoy porque hubo gente antes, ¿no? Hubo maestros, hubo gente comprometida, estimulante, ¿no? Que yo lo sentí así, ¿no? Cuando llegué. O sea, honestamente fue una sorpresa muy, muy buena. Las clases que tenían, bueno, ahora es el triangulito acá del otro lado de estamos a una pared de acá, ¿no? Partículas, había atrás era el aulita donde se tomaba el té, se hacían los seminarios y se daba clase. Y vos nombraste a Andrés García, que fue profesor mío, Luis Másperi, no los voy a nombrar a todos, porque seguro yo también me olvidé el papel, había anotado, pero no lo traje. Y realmente era muy distinto al ambiente que se vivía en Buenos Aires en aquel momento, ¿no? A la UBA que yo conocía en aquel momento, era un ambiente mucho más cálido, muy directo, esta relación, ¿no? Con gente que hacía investigación, que eran los profesores, que tenían su oficina al lado, ¿no? Era ese ambiente como más familiar y contenedor y a la vez súper exigente y estimulante y venía de los dos lados, del lado de los profesores y de los estudiantes, todos muy comprometidos, como muy ansiosos, ¿no? por aprender. Así que bueno, y vos me preguntas cómo se ve el Balseiro afuera, yo creo que cada vez se ve más el Balseiro afuera. Nosotros, o sea, mi historia es más corta, ¿no? O sea, tenemos 30 años, o sea, desde que llegué hasta ahora pasaron 30 años. Al principio tampoco yo iba mucho afuera, porque era estudiante y me acuerdo que en partículas hacíamos una lista y nos tocaba uno por año ir al ICTP, que era el lugar donde se podía ir, y no más que eso. Ahora es mucho más frecuente y salimos más, y creo que eso sí abrió las puertas afuera al instituto y al menos a los lugares donde nosotros vamos. Por ejemplo, ahora tenemos la novedad de estas becas postdoctorales, Simons para el instituto, y no sé, en la división hemos tenido un montón de postulantes de todos los lugares del mundo, y eso habla que se ha convertido en un lugar interesante, en un lugar posible, digamos, a pesar de que geográficamente estamos lejos pero bueno, eso por ahí contesta un poquito. Sí, eso que comentabas que vos viviste cuando llegaste del ambiente estimulante, no solo de los docentes, sino también de las preguntas de los estudiantes hacia los docentes, que genera como un lindo intercambio. ¿Eso vos lo tratás de reproducir hoy con tus estudiantes? Sí, sí, gracias por completar. O sea, en realidad la idea se completaba así, ¿no? Que, o sea, como que el instituto sí me vio como en todas las etapas académicas, ¿no? Como estudiante, después como ayudante, como JTP y muy recientemente como profesora, ¿eh? No hace mucho que soy profesora y yo al principio pensé que tal vez ese era un atributo de las materias de posgrado, donde se vivía ese clima. Y después cuando entré como ayudante por primera vez en el instituto vi que también en las materias de grado era así. Y que ayudantes, profesores, estudiantes era una comunidad mucho más cercana, a pesar de que, está bien, hace 70 años era el mismo número, como estamos revisando la historia, era el mismo número de estudiantes que de profesores. Ahora no sé si no estamos empatados, pero al menos en las cátedras yo siento como una realimentación que va desde el profe que da clase, los pibes que toman la clase, los ayudantes que son fundamentales, son para completar, digamos, ese círculo virtuoso que sucede cada año, es bastante impactante, con materias básicas, ¿no? De las primeras. Uno diría, bueno, ¿qué puede haber de novedoso después de...? Y todas las veces hay algo novedoso, y me parece que eso es un sello de acá.
Gracias, Marina. Lili, hoy, el presente del instituto, ¿cómo lo ves? Creció un montón. Yo creo que, opinión mía, generó que se creara una estructura que lo soporte, porque es un gran alojamiento donde hay personal de mantenimiento, tenés personas desde que, no sé, los chicos de mantenimiento arreglan la caldera, te cambian una canilla, tenés la gente de gestión académica, tenés la gente de vinculación, las chicas de secretaría. Es toda una estructura que apoya a la formación de estos profesionales. Nosotros particularmente tenemos que administrar presupuesto, tratar de ejecutar lo más posible para llegar a nuestros objetivos, que es asistir en libros, artículos de librería, insumos de limpieza, hasta obras públicas, y con muchísimo esfuerzo y mucha capacitación, porque el estar acorde a la normativa vigente es estudiar mucho, es leer artículos, es leer leyes, desarrollar proveedores. Hay muchos proveedores que cuesta que liciten, entonces uno los tiene que asesorar, tiene que hacer el seguimiento de cada una de las licitaciones, y entonces estamos desde una compra por caja chica, que es lo más sencillo, hasta la obra pública del refuerzo de losa del Laboratorio de Física Experimental, que fue un montón. Para mí, en mi experiencia, fue un montón porque fue un acto de apertura presencial con 4 proveedores, testigos, o sea, tuvimos que hacer un Zoom virtual con un cuyo, o sea... Claro, es el detrás de escena, ¿no? O sea, fue todo un esfuerzo el conseguir que 4 constructoras se presenten. Ya fue un montón. Traducirle los pliegos, porque muchas veces el lenguaje de un pliego les resulta a veces tedioso, pesado, entonces el estar punteando punto por punto para que presenten toda la documentación, porque posiblemente queden desestimados por un papel, y eso es mucho esfuerzo. Entonces, trabajamos y le ponemos mucho todos los días para que los chicos tengan desde lo más básico y bueno, y lo cumbre es cada acto de colación, es como la celebración de toda la comunidad. Todos trabajamos en pos de cada una de las promociones, ¿no? Gracias. Sí, claro. Sí, Lili decía del Laboratorio de Física Experimental, la última licitación que se adjudicó, pero fue la cuarta, porque las primeras 3 se cayeron, por un motivo o por otro. Y el equipo del instituto el año pasado logró ejecutar casi el 95% del presupuesto asignado. Eso no es poco, y para la administración pública es muchísimo. Se ejecutó 95% del presupuesto asignado por CONEA y aproximadamente lo mismo del presupuesto asignado por la UNCUYO. Y decía del gran alojamiento, hay 200 camas, creo, ¿no? Con los últimos, 3er piso y 4.º piso del monobloc 5, que se están terminando ahora, ya están ocupados, creo, el 3er piso, sí, porque fuimos a darle la llave a los estudiantes la otra semana. Hay 200 estudiantes viviendo adentro del instituto. Así que es un lindo trabajo mantener esto funcionando. Nicolás, ¿qué nos puede...? Sí. Quería agregar algo más. Y no solamente contamos con personal de apoyo de IB, principalmente, sino que en muchas ocasiones pedimos apoyo a Coordinación CAF, que nos ayuda un montón en, mantenimiento, en obras, porque, cada vez crece más, hay que hacer más modificaciones edilicias o se rompen cosas y exceden nuestras competencias, entonces siempre tenemos el aporte de coordinación de los chicos de mantenimiento, de los chicos de obras, y la verdad que es muy importante trabajar entre todos como para poder aportar a todo esto, ¿no? Nicolás, muchas gracias. ¿Cómo viven ustedes los eventos detrás de escena, todo los docentes, el personal de apoyo, la gestión?
Bueno, una de las están consecuencias... concentrados estudiando Bueno, una de las consecuencias directas de todo este esfuerzo que se ha hecho desde la fundación de este instituto es una cultura del estudio que se ve, yo por lo menos lo vi en muy pocos lugares. Desde el momento en el que entras, te dicen que tenés que cursar 8 horas por día, hay veces que tenés alguna tarde libre, algún bloque libre, y después te dicen los ajustados que son los tiempos para rendir los exámenes finales, y uno se pone a pensar y dice cómo es que vamos a llegar desde este punto, que es el primer día, hasta poder sobrevivir a esa primera etapa de finales. Y la realidad es que están dados todos los recursos en el medio para que uno aprenda a aprender, en definitiva. O sea, creo que es una de las mayores herramientas que los estudiantes podemos llevarnos de este lugar, y es que el hecho de vivir con estudiantes, vivir con profesionales, estar en contacto directo con los laboratorios, y con ingenieros y con físicos y demás, y por supuesto también con los técnicos, te permite entender mucho más profundo los temas y te da una preparación humana que creo que, de vuelta, se consigue en muy pocos lugares. Hace poquito charlamos con un egresado que se llama Santos Gabriel Rueda, que estudió también, bueno, acá Ingeniería Nuclear, y contaba que el deporte es muy importante y que hay oportunidades de hacer deporte en la montaña, hacer kayak, que se preocupan también por cultivar el cuerpo, digamos, la salud no solo de estudiar, sino también hacer salidas recreativas. Sí, quizás en los primeros semestres es un poco más complicado terminar de agarrar bien el ritmo de estudio y de cumplir con las tareas y con los requisitos académicos que pide el instituto, pero están los medios para uno poder acomodarse los horarios y pensar en otra cosa que no sea agarrar el libro y estudiar hasta las 12 de la noche. Bueno, se nos pasa el tiempo. Pasemos al futuro. Yo sé que nos vamos a quedar con ganas de hacer muchas preguntas y quiero dejarle un espacio también al público. Así que si quieren, hablemos un poquito de qué imaginan sobre el futuro del instituto. Si quieren, cada uno da alguna idea sobre el futuro y después pasamos a las preguntas del público. ¿Les parece? Ave, ¿cómo imaginás el futuro del instituto Balseiro? Sí, pero creo que mirando para atrás nos muestra que ese futuro va a seguir evolucionando, mejorando, y lo que yo pienso, por eso personalmente creo que en algún momento debería haber, además de las carreras técnicas que tenemos, algo que tenga que ver con biología molecular, creo que está parte del futuro del país. Y en ese sentido, supongo que en un futuro no muy lejano eso va a ocurrir. Por lo demás, el instituto lo viene haciendo muy bien y creo que va a seguir en ese camino. El instituto, bueno, esto no tiene que ver directamente con el instituto, pero es un ejemplo de que la continuidad te permite obtener grandes logros. Y eso es lo que no hemos tenido en muchas de las instituciones de nuestro país. En un momento dado hubo la creación de un instituto de computación, digamos yo, pero es de informático, digamos, que llegaron a recibirse 2 y después se cerró. Tenía un director en ese momento muy prestigioso, que vino primero al instituto a enterarse cómo era la organización, etc. Eso se hizo en Parque Iraola Goitía, creo que estaba en la sede, y bueno, se cerró. Y lo que de suerte tenemos en el instituto es que estamos bajo el paraguas de la CONEA. Otros institutos que dependían directamente del Poder Ejecutivo, por ejemplo,
y no existen más, como el del Instituto de Geobiofísica o seguramente hay otros. Es interesante porque mencionás primero la innovación y lo distinto, cuando mencionaste la biología molecular, pero también mencionás que es muy importante la continuidad, ¿no? Es como un balance o un equilibrio entre lo nuevo y lo que ya está. Es absolutamente imprescindible. Gracias. Mariano. Bueno, coincido totalmente con lo que dijo el AVE, que el instituto viene siendo posible porque ha habido por 75 años una CONEA y por unos años más la Universidad de Cuyo, y se ha sostenido como política de largo plazo con los vaivenes que conocemos que tiene nuestro país, pero se ha mantenido una política de Estado de largo plazo para que el instituto fuera posible. Y sobre eso está el esfuerzo de todas las personas, representadas simbólicamente con nosotros y, como decía Liliana, también con mucha otra gente de otras áreas que hacen esto posible, pero tener continuidad en rumbo y el trabajo es lo que ha permitido esto, así que sin duda el futuro va a ser posible si seguimos teniendo suficiente continuidad. Yo creo que también es importante para el instituto seguir siendo un instituto que, si bien tiene como foco que los estudiantes se gradúen, que es el foco principal, eso desvinculado de la investigación, desarrollo, innovación, no es posible, no es el instituto. Dejaríamos de ser un instituto para ser un enseñadero y nosotros no somos eso, somos un instituto que forma recursos humanos y que más investiga y genera innovaciones. Y me parece que también es muy importante que cada vez más, sobre todo en cómo va evolucionando el mundo y también la Argentina, tenemos que tener una proximidad a lo que es el sector productivo y servicios o bienes de los sociales. Digamos, a mí un poco me critican que siempre digo sector productivo y no incluyo otras cosas, porque me dicen, por ejemplo, un hospital o los servicios de medicina no son sector productivo. Pero lo que quiero decir es, tenemos que tener muy claro la necesidad que hay en la sociedad y que nuestras actividades estén mirando eso continuamente y enfocadas, y no hay que descuidar en ese marco de innovación guiada por lo que hace falta para desarrollar el país, la investigación básica, que es la que nos permite mantener un rumbo de largo plazo y la que te mantiene actualizado, inclusive es la que te permite poder acceder a tecnologías nuevas. Después yo creo que tenemos que incorporar la inteligencia artificial transversalmente en todas las cosas como una herramienta más, además tal vez de tener cuestiones concretas que enfoquen en eso, pero sin duda hay que ver cómo incorporar esas tecnologías. Mariano, y en el aniversario número 100, ¿cómo te lo imaginas al Balseiro? Imposible. Autovoladores. Imposible animarse a imaginar el mundo de acá a 5 años, me parece. Pero yo creo que es un juego. No, ya lo sé, pero después me van a volver a decir Astro Boy. Así que no me animo a ver cómo va a ser esto en 30 años, no tengo idea. Una sola cosa quería agregar y paso ahí, que era lo que me quedé pensando acá. Yo creo que también en este futuro, por cómo se dan, o por lo que ha sido la experiencia de diferentes coyunturas, nosotros necesitamos que los egresados del instituto terminen teniendo una contraparte, aporte, compromiso formal o al menos ético.
Acá hay un aporte muy grande de la CONEA, de la universidad, de toda la gente que trabaja para formar personas que son profesionales y después tiene que volver algo acá. Si no, esto es muy difícil sostenerlo y entonces o bien se aporta siendo parte de esto y trabajando, o hay que ver cómo nuestros egresados pueden aportar a que esto se sostenga. Yo creo que eso hay que empezar a pensarlo, digamos. Que yo creo que en los orígenes, ya lo decía Ave, cómo nuestros mismos egresados se hicieron cargo de mantener esto funcionando, como mencionaba que Falkov quiso volver, y bueno, me parece que tenemos que empezar como comunidad también a pensar un poco eso a futuro, de cómo quien estudió acá y se va como egresado del instituto, siente un compromiso fuerte con esto y aporta de alguna manera. Eso último quería mencionar. Marina. Sí. Encima pienso, ¿no? Investigás en un campo que está con el tema de la mecánica cuántica. Este es el año internacional de la mecánica cuántica, ¿no? ¿Digo bien? De las tecnologías, de la mecánica cuántica. A futuro me imagino que te imaginas varias cosas, ¿o no? Sí, hay un par de cosas iba pensando mientras escuchaba las proyecciones a futuro y de nuevo no lo tengo muy organizado, pero por ahí a medida que voy hablando se me va organizando. Pero por un lado me parece que para que el instituto uno lo pueda imaginar dentro de, no sé, vos decías 30 años o... me parece que tiene que mantenerse una convicción social que yo por lo pronto en estos días la noto un poco floja, que es la idea esta de que si uno fomenta el conocimiento, entonces uno va a estar mejor preparado para tomar decisiones. Y que esa es la única manera, porque si no, te tiene que indicar otro, ¿no? Como país soberano, ¿no? Y personalmente también. Y me parece que eso es algo que si nosotros, yo estoy convencida de eso, pero si yo logro transmitir eso a los que vienen, ¿no? Así como este presente decíamos, es posible porque otros, ¿no? Estuvieron antes y si uno quiere que esta cosa siga, de alguna manera como sociedad nos tenemos que convencer de que tiene valor generar conocimiento para después, no sé, que se traduzca en tecnologías o no. O tal vez no. Habrá algunas cosas que sí, otras que no. Bueno, ese es un punto y eso se relaciona un poco con lo que decía Mariano de los egresados, ¿no? Porque de los egresados y de los inscriptos, porque para que se sigan inscribiendo jóvenes que quieran dedicar tanto esfuerzo, ¿no? Como describía él, porque es mucho esfuerzo la carrera académica. Y eso tiene que haber un motor para... Entonces el motor puede ser, no sé, o sea, ¿por qué uno se inscribiría para estudiar tantas horas? Bueno, porque hay un disfrute en eso, tiene que haber algo vocacional fuerte y aparte estar convencido de que me parece que en algún sentido uno es un privilegiado por poder tener la oportunidad de formarse de esa manera, pero a la vez uno tiene cosas para ofrecer, digamos, a la sociedad, aunque haga física teórica, como en mi caso. Yo me lo planteo y me parece que es una pregunta válida, ¿no? ¿Por qué la sociedad debería invertir en tener gente que haga teoría, qué sé yo? Más fácil es responder si alguien hace tecnología, pero si hace física teórica, no. Entonces, no sé, ese es un poco convencerse de que es la única forma de solucionar, de encontrar soluciones a las preguntas y nos hace un poco más libres, bien entendido, ¿no? Así que... Importante el tema de la motivación, ¿no? Y de cómo se va también reproduciendo de generación a generación. Lili, ¿cómo imaginás el futuro
del instituto? Cada vez más grande, con más ingresos, y yo creo que nuestro compromiso es tratar de devolverle un poco a la sociedad lo que ellos nos dan con sus impuestos, ¿no? Todos los ciudadanos aportan, de ahí va al presupuesto nacional, y el presupuesto nacional destina a diferentes organismos. Entonces yo creo que tenemos que hacerle honor a la contribución de todos los ciudadanos, a través de investigación, a través, por ejemplo, yo como ciudadana, como persona común, no soy científica, no soy profesional, para mí una devolución a la sociedad es Intecnus, tan simple como eso. La medicina que puedan llegar a aportar soluciones, algún tratamiento oncológico, eso es, y que eso haya sido origen del presupuesto nacional, de los impuestos, de todo, para mí es fundamental eso. Para mí es algo que hay que tratar de devolverle un poquito a la sociedad, ser comprometido con nuestro trabajo, trabajar con responsabilidad, porque hay que hacerle honor a los impuestos de los ciudadanos, ¿no? De todos nosotros, ¿no? Sí, y hay ejemplos así prácticos como un centro de medicina nuclear como Intecnus, o también desde la física teórica, que hace un siglo se pensaba que eran solo preguntas o conocimiento y después se traslada a tecnologías que usamos todos los días como el GPS, ¿no? Nicolás, ¿querés decirnos vos, que sos el más chico de los invitados, cómo imaginás estar acá en el aniversario número 100? Cuando en 30 años, ¿cuántos años vas a tener? En 30 años voy a tener 54. Claro, vas a volver quizás a este salón de actos. ¿Y cómo te lo imaginas al Instituto Balseiro? Y ojalá que sea un salón de actos mucho más grande, como bien decías hace un rato. Bueno, desde nuestro lugar, a mí me toca formar parte de la primera camada de mecánicos con el nuevo plan de estudios, al igual que los ingenieros nucleares, y va un poco en la línea de seguir profundizando en la importancia de incorporar temas creativos y de innovación en nuestro día a día, mucho más que... O sea, la idea del nuevo plan en principio es mejorar lo que ya había, quizás se puede seguir mejorando, se puede seguir trabajando en esa línea, o sea, desde nuestro lugar, como parte de ese nuevo plan de estudios, es importante que demos retroalimentaciones positivas para poder llegar a esos 30 años en el futuro con un salón de actos mucho más grande, en principio porque el éxito de esos planes implican un interés mayor quizás del resto de ciudadanos de Argentina a formar parte de este instituto. Y bueno, en principio destacar también que se ha trabajado mucho y espero que se siga trabajando en que siga siendo un lugar abierto a cualquiera que tenga compromiso y inteligencia, si se quiere, suficiente para poder desenvolverse profesionalmente, tenga la posibilidad de venir acá sin hacer distinciones de ningún tipo. Bien, pasamos a algunas preguntas, si les parece. ¿Quién quiere empezar? ¿Tienen alguna pregunta en el público? Si no, yo puedo seguir preguntando, pero les damos la oportunidad de, si quieren aprovechar que está Ave, que... allá, por allá, Marcela. ¿Querés el micrófono? No se va a escuchar. No, a ver, le damos el micrófono a ver, para que se escuche después en el video. Gracias, Nicolás. Es para vos la pregunta. Ave, hola Ave, Marcela Marguti, ¿cómo estás? Hola Ave. No, si les contabas a los chicos más jóvenes, bueno, a mí también, ¿no? Porque vine hace mucho a Bariloche, pero vos viniste antes. ¿Cómo era Bariloche cuando llegaste hace 70 años? Perdón, ¿cómo era Bariloche? ¿Cómo era Bariloche, sí, la ciudad? Llegar hasta acá. Bariloche tenía en ese momento unos 15.000 habitantes. La calle Mitre era la única asfaltada. La calle Mitre, Elflein y Gallardo. Gallardo tenía estaba dividida en dos partes con macetas, con
con canteros en el medio a lo largo. Cuando teníamos que, esto viene a algo que se refirió antes, cuando para la comunicación con nuestros parientes, además de la epistolar, era por teléfono, para lo cual había que pedir un turno desde acá, ir al ex correo frente a la policía, cuando tenías el turno, y de allí hablar por teléfono con quien fuere. Más el otro hecho que comenté antes del diario a los 2 días después de producida la noticia. Por lo demás, además todo lo asfaltado, excepto un pedacito chico que estaba en reparación, era desde Yau Yau hasta Bariloche. No sé si eso responde tu pregunta. Sí, sobre todo la cantidad de habitantes, ¿sabe? ¿Cómo? La cantidad de habitantes sobre todo, 15.000 dijiste, Sí, sobre 15.000, ¿cuántos somos ahora? 160.000. 150.000. 160.000, ya, eso es Había impactante. 2 farmacias, creo. ¿Un cine? ¿Había cine? Sí, Gilmore y la de Mitre. ¿Coliseo? No. No, la de... ¿Y la Rayanes? ¿Ahora? El Coliseo era, ¿no? ¿Alguna pregunta más? ¿Cuál? El Coliseo. A modo de cierre, una palabra o una frase que defina el Balseiro de cada uno de ustedes. Una frase, una palabra que para ustedes signifique sinónimo del instituto. Una palabra o una frase para que simbolice al Balseiro. ¿Se te ocurre? Si quieren empezamos desde esa punta, como quieran. Casi. Ahí, queda acá. Innovación, probablemente. Desafío. Yo no tengo pensado, otra vez estoy en la misma, pero las Improviso. tres, ¿no? Las tres cosas de esto de pasado, presente y futuro me parece que es una buena definición, porque es todas esas cosas juntas. Sí, difícil ponerlo en una palabra o en una frase, pero sí. Creo que compromiso con el desarrollo del país sería. Para mí lo primero que se me ocurre es que la palabra que lo define o que le va a prometer un futuro, un buen futuro como lo tuvo hasta ahora, es la continuidad. Y desde ese punto de vista, la ayuda el estar bajo el paraguas de CONEA y de la Universidad de Cuyo, que es una buena combinación, ayuda muchísimo. Y hubo alguna vez el propósito, la idea del director en ese momento del instituto de lograr que tuviéramos una dependencia directa del Poder Ejecutivo. Y para eso llamó a todos los jefes de departamento, digamos, y por gran mayoría votamos en contra. En ese momento el director, que era el coronel Antúnez, era un tipo muy honesto y tuvo la honestidad de decir, está bien, no lo hacemos. Y yo creo que eso nos salvó. Buenísimo. Muchísimas gracias a cada participante, muchas gracias al equipo del área de comunicación y prensa que estuvo apoyando, Marión Prieto, Agustina Valentino. Mi nombre es Laura García Oviedo, soy responsable del área de comunicación. Y si quieren conocer más historias, más entrevistas, más espacios de diálogo, en el canal de YouTube pueden encontrar varias de las entrevistas que fuimos transmitiendo en Twitch y en YouTube.
Muchas gracias a todos ustedes que estuvieron aquí presentes, a la comunidad del Instituto Balseiro y del Centro Atómico Bariloche por ser parte de este encuentro. Una institución se nutre de múltiples historias y queda mucho, mucho para contar. Así que bueno, todos ustedes formamos parte de esta historia. Muchas gracias y los esperamos en un cafecito que está en la ex biblioteca. Muchas gracias.